Saludos y bendiciones para todos los que nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación social que transmiten esta transmisión, valga la redundancia, de este material de ciencias teológicas de la Escuela Teológica Integral Reformadora. Seguimos estudiando la fe, un estilo de vida, y nos toca desarrollar hoy el tema número 9 y estamos en el tópico lo absoluto de Dios. Seguimos con el tema sobre lo absoluto de Dios. La letra dice: el hecho de que en la iglesia hayan diferentes escuelas teológicas, que yo aclaro, no existen diferentes escuelas teológicas, existen escuelas de pensamiento, existen escuelas ideológicas, porque la teología es una sola a nivel mundial. Hay una sola teología a nivel mundial, así como hay un Dios, sí, Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Un solo reino, un trono y un plan perfecto de salvación y de libertad y de rescate por la raza humana, el valor más preciado que tiene Dios sobre la tierra. Por lo tanto, existen diferentes ideologías y escuelas de pensamiento sobre la teología. Es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Por esa razón existen diferentes escuelas de pensamiento, porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para él. A mí me parece, ninguna organización, federación, concilio discute que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia protestante o la iglesia evangélica, que de paso aclaro un poquitico, a nosotros nos llaman protestante la iglesia católica, ¿sí? Dado a que hace 500 años atrás, Martín Lutero, el reformador que intentó reformar a la iglesia católica, se levantó en contra de lo que él había visto que estaba en contra del texto sagrado, es decir, de la Biblia. De ahí surge la ideología que nosotros venimos de la iglesia católica. Mucha mentira del diablo, porque la iglesia católica vino a la existencia en el 313 con Constantino a la cabeza. En el 325 Constantino asesina a un grupo de líderes, pastores, ministros que no querían someterse a sus ideas políticas, recoge todos los libros sagrados y en el 327 saca San Jerónimo de Estridón la Vulgata Latina. De ahí para acá viene la existencia de la iglesia católica. Ya va, mi pregunta es, del 313 hacia atrás que hubo, si no existía la iglesia católica, bueno, la genuina, verdadera iglesia de Cristo, esa que tuvo que irse a lo oculto, esa que fue perseguida por el Imperio Romano con todos sus líderes a la cabeza, y trataron y sacaron de ahí lo que hoy en día se conoce como la iglesia católica. Y ellos, el liderato se jacta de decir que nosotros venimos de ellos. Mucha mentira del diablo. Nosotros venimos de Cristo Jesús. Nosotros venimos de los apóstoles y de Jesús. Muchos años antes de que existiera la iglesia católica. Ahora, si usted no conoce la historia, pues sencillamente le meten los dedos en la boca y le dicen, y se jactan algunos, bueno, es que ustedes no tienen Biblia. La Biblia vino de nosotros los católicos. ¿Quiénes fueron los que la hicimos? Nosotros los católicos. No, ustedes armaron la Biblia, pero la Biblia viene de manos de los profetas israelíes y de los apóstoles que también eran de Israel, excepto Lucas, que era griego, pero todos vienen de la mano de Dios Padre y de la mano de Dios Hijo Jesús, no de la iglesia católica. Deja de mentira. ¿O es que tú crees que solamente ustedes conocen la historia y la esconden a su manera y la presentan como les da la gana? Hay un montón de gente que está estudiando y se está dando cuenta de nuestras propias raíces, que aunque la Biblia fue organizada, diagramada por parte de los teólogos católicos, el origen, los libros, los textos originales
vienen de las manos de los profetas, vienen de la mano de los apóstoles, que ninguno de ellos ni eran romanos ni existía la Iglesia Católica. Por lo tanto, ustedes lo que hicieron fue esconderla por un tiempo y organizarla y sacarla cuando les pareció. Ahora, ese no es el tema, pero un poquitico ahí para que sepan que uno conoce historia también. Ahora, ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar. No hay lugar para, a mí me parece, ninguna organización, federación o concilio discute que Jesús es el único camino. ¿Quién? Jesús, el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia llamada o mal llamada protestante entendimos que somos nosotros y asimilamos esta verdad absoluta, que no hay discusión sobre este punto entre nosotros, todas las iglesias cristianas mal llamadas protestantes, entre ellos los libres, los bautistas, los anglicanos, los presbiterianos y toda esta rama de organizaciones, todos estamos claros en esta verdad, que el único camino para ir al Padre es Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Ahora, aunque a quién, se le ocurrió inventarse la escuela que enseña la predestinación y que ha predominado por años fue a San Jerónimo de Estridón en el siglo V después de Cristo, es decir, muchos años después, 500 años después de Cristo, que se inventó una traducción llamada la Vulgata Latina, de la que le acabo de hablar, que emanó de la Septuaginta, que viene de la mano de los 72 individuos eruditos israelíes que hicieron la transpolación del hebreo al griego, que hicieron los 70 grandes eruditos 350 años antes de Cristo. De ahí es que viene la Vulgata Latina. Aunque ¿a quién se le ocurrió inventarse la escuela de la pérdida de la salvación? A Jacobo de Arminio. Tomó textos en forma distorsionada, haciendo eisegesis, no exégesis, sacándolos del contexto donde están ellos colocados por el Espíritu Santo y los que fueron guiados para escribirlos, para tener un pretexto y defender su doctrina. ¿Cuál? La de Jacobo Arminio, acerca de la pérdida de la salvación. ¿A quién se le ocurrió las diferentes escuelas en relación al arrebatamiento de la iglesia? Alguien se inventó la escuela del medotribulación, es decir, arrebatamiento en medio de la tribulación, post-tribulación, después de la tribulación. A otros se inventaron el Kingdom Now, que anda rodando ahorita, es decir, no hay arrebatamiento, ya el reino está. Y entonces Dios va a terminar de perfeccionar a la iglesia a través de los apóstoles y los profetas. Por eso es esa digestación de apóstoles y profetas que andan dando vueltas por ahí, que ellos supuestamente vienen a perfeccionar la iglesia y ellos mismos no han sido perfeccionados. Y la escuela del traslado parcial. Esto se maneja mucho dentro de las iglesias pentecostales. Es decir, el día del arrebatamiento, la mitad de la iglesia se va y la mitad, o a veces algunos dicen que hasta más de la mitad de la iglesia se queda, porque para algunos son más los que se pierden que los que se salvan. Ahora, otro invento, otra escuela, que cuando estudiemos la escatología, materia que tenemos en esta escuela también, le vamos a tirar por tierra todas estas ideologías que andan en el entorno de la teología, pero que no son teología, son ideas, escuelas de pensamiento. El problema de Martín Lutero con la Iglesia Universal es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Pero esto lo descubrió Martín Lutero ¿hace cuánto? 500 años. Ahora, ¿cuántos años de existencia tiene el cristianismo ya? 2000 años. Es decir, el cristianismo con Cristo y sin la Iglesia Católica vivió más de 300 años. La Iglesia Católica comienza su caminar desde el 325 para acá, y dentro de ella Martín Lutero hace 500 años se levantó en contra de esta ideología que manejaba la Iglesia Católica. Sin embargo, los que saben de historia saben que 100 años antes, es decir, 600 años atrás,
se había levantado otro llamado Juan Hus. Y les dijo proféticamente cuando lo llevaron a la hoguera que luego de él se levantaría otro, aún más poderoso que él. Y se dio nuestro amigo Martín Lutero. Esto tocó los intereses del clero, que el mensaje de Martín Lutero, las 95 tesis, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlado, manipulado, intimidado. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Fácilmente. Hay organizaciones protestantes que velan más por sus estatutos internos personales, de los cuales se han blindado, que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús le dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestra tradición. Eso se lo dijo Jesús en el tiempo de su andanza. Nuevamente esto se ve ahora en la iglesia protestante. Lamentablemente esto se dio y se vio en el Sanedrín. ¿Quién lo registra? Marcos capítulo 7 versículo 13. En la iglesia reina mucho la ideología que demarca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia, y esto se da y viene como producto de darle una interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis, no exégesis. Señoras y señores, dicha creencia dentro de la iglesia se le llama tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Y eso es lo que gran parte del liderato no ha captado, no ha entendido, que en Dios hay verdades absolutas, hay verdades las cuales no pueden ser rebatidas, están establecidas como verdad porque Él las estableció, pero de la única forma que lleguemos a ella es a través del estudio, a través del análisis, a través de la meditación de la palabra, y que conozcamos los códigos y reglas de interpretación que están en la palabra. Escúcheme esto. Ahora, leía en un mensaje en el WhatsApp letras escritas de un hombre que conoce a Barquisimeto y el Evangelio por años, hijo de una de las misioneras, bueno, pero de años de acá, de este hermoso estado. Con pena ajena, porque debiera, por la trayectoria que tiene, debiera ser un hombre ya con iluminación de lo que está revelado. Él decía en sus escritos que la iglesia pierde la fe por causa de que no tiene buena relación con Dios. Ahora pregunto yo, la fe es parte de la naturaleza de Dios, amén. Así como en nosotros los seres humanos existe algo que se llama, en las mujeres es feminidad, son femeninas, en nosotros somos masculinos, masculinidad. Es decir, es parte de nuestra naturaleza como genéticamente, es parte de nuestro ser. Ahora, un hombre puede perder su masculinidad, se puede comportar como un femenino, pero sigue siendo masculino, igualito la mujer. Entonces un creyente, un cristiano, un hombre o una mujer que nació de nuevo, por nada del mundo pierde la fe, porque la fe es parte de la naturaleza divina de Dios que está en nosotros. Es decir, Dios no se desgasta,
Y si Dios no se desgasta, su naturaleza que es la fe, su naturaleza que es el amor, tampoco se desgasta, tampoco se acaba, tampoco mengua, tampoco baja. Eso es lo que muchos no entienden de lo que es lo absoluto de Dios. Así como en nosotros, es decir, y en las damas es absolutamente el feminismo, en ella, en nosotros es absolutamente el masculinismo. Creo que se puede decir así, ¿no? Ahora, eso es absoluto, es algo que es completo. Que no nos comportemos como tal, ya es el problema de nosotros, pero no es que perdimos el masculinismo y ellas perdieron el feminismo, no. Que la gente se extravía psíquicamente, ese es otro problema, pero ese no es el caso. Ahora, la fe es igual, la salvación es igual, es algo que es pleno, es algo que es completo. Y da pena ajena a veces leer mensajes de hombres que debieran de tener tamaña iluminación, tremendos mensajes que provocara oírlos y leerlos y compartirlos, pero da pena ajena, más bien, lamentablemente, en los años que tengamos en el Evangelio y que hayamos sido hijos de fulano, sultano, perencejo y sultanejo, no nos da a nosotros esa posibilidad. Alguien decía que mejor pastor que el que tuvo Judas nadie lo ha tenido. Y se perdió. Judas Iscariote tuvo el mejor pastor de los pastores y se perdió. Entonces el problema no es exactamente el pastor o el mal pastor que hayas tenido, sino que a veces pareciera que no aprovechamos esas grandes oportunidades de tener la Biblia en las manos, de poder ir a una academia a estudiar, de tener unas tesis, de tener unos libros, de tener el acceso que hay ahorita a YouTube y a todos los medios de comunicación en los cuales nos podemos nutrir de muchas verdades y cosas buenas que están ahí. Podemos oír mensajes, hermanos. Yo en estos días estaba viendo a Tele Osmo. ¿Quién es Tele Osmo? Bueno, dicen que en el año 60 vino aquí en Barquisimeto. Fue el evangelista en su tiempo, usado por Dios en milagros, pero extraordinariamente. Él se fue a la parte del África y allá hizo toda su vida ministerial. Hombre que fundó, y en la India, expandió el evangelio, pero como ningún otro. Y usted lo busca en las redes y todavía hay mensajes de ese hombre. Claro, está predicando en inglés y hay alguien que le traduce. Y así, todos los hombres de renombre que usted ha oído hablar de ellos, están predicaciones de ellos y hay libros también. Pero ¿qué hay? Flojera. La gente no quiere estudiar, no quiere revisar, no quiere dedicarse, no quiere meterse en las cosas de Dios. Entonces, por lo tanto, de la única forma que las verdades que están aquí, absolutas, lleguen a ti, se te iluminen, es que camines sobre el logo de lo que está escrito. Y para eso se necesita diligencia, corazón. Ahora, vamos al otro tópico. Depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial. ¿Cuál es el tema? La fe. Un estilo de vida. La fe, como le decía, es parte de la naturaleza de Dios, está en nosotros y nunca se irá. ¿Puede crecer la fe? Ni crece ni mengua la fe. Ni crece ni mengua. La fe es una naturaleza que necesita ser depositada sobre verdades. ¿Cuál de las dos? ¿Las trascendentales o las circunstanciales? Vamos a revisar. Y a medida que tú entiendas la verdad y deposites la fe sobre esas verdades, no es que la fe va a crecer, sino que la fe va a producir los grandes milagros que Dios puede y está dispuesto para hacerlos, pero necesitas que te ubiques en el propósito de Dios para tu vida, que tú camines en lo absoluto de Dios, que entiendas qué es lo absoluto de Dios. Ahora, hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar la una de la otra y así poder depositar a la fe correctamente en una o en la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia, en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la verdad determinante de Dios para ese momento.
Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en obediencia en estas verdades, pero dichas verdades no nos sirven para movernos en fe, en el caso de nosotros, en este tiempo, a menos que Dios en su designio haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pase a ser circunstancial para nosotros y la podamos tomar, en el caso de nosotros, en fe. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo antes escrito. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de él. Esta es una verdad circunstancial. Se lo dijo a quién? A Moisés, que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios, en su designio y en su voluntad, decida hacer de esa verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe a nosotros, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia se la dio a Josué en la misma circunstancia, es decir, circunstancial. El texto sagrado, Deuteronomio 11:24, es para Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro, sin ese, vuestro pie, será vuestro, específico y determinante de él, desde, con sus límites y todo, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio específico a Moisés y a su pueblo. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. ¿Por qué se dio en Josué? Porque Dios no pudo llevarla a cabo en Moisés. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él. No trascendió a más nadie. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Aquí le recalca: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, por supuesto con sus límites y todo. Es decir, en Moisés, una verdad circunstancial, Dios no la pudo llevar a cabo en Moisés, por las circunstancias de pecado de Moisés. Entonces la lleva ahora a cabo con Josué, o desafía a Josué para llevarla a cabo con Josué. Josué fue el instrumento, fue el que se soltó en los brazos y en las manos de Dios para llevar a cabo esta verdad. Sí, lo logró, pero ya esto, así como fue circunstancial para Moisés, también fue circunstancialmente para Josué. Esto a usted y a mí no nos sirve, es decir, agarrar esta verdad que está aquí y irme a meter en un rancho, o irme a meter en una mansión, o irme a meter en una empresa, o irme a meter en una estación de radio, o irme a meter en una estación de televisión y orarle a Dios que así como él le dijo a Moisés que yo me apropio de eso. Ya va. Es que Moisés no se apropió de nada y Josué tampoco, fue que los mandaron. Ahí es donde está el detalle. Es decir, ni Moisés se apropió de nada y Josué tampoco, los mandaron. Entonces el detalle está que muchos de nosotros queremos apropiarnos a hacer lo que Dios no está en los planes de él hacer con ninguno de nosotros. Entonces, grave error de muchos de nosotros queriendo meternos donde no fuimos llamados. Yo tengo que procurar es el propósito de Dios para mi vida. Y normalmente todos los hombres que Dios llamó a hacer algo en el Antiguo Testamento, ninguno quería. Así que es muy chévere los que ahorita me están viendo y oyendo que no quieren hacer nada. Eso es muy chévere, eso es muy bueno. Esos son los buenos para que cuando Dios los mande a hacer, vayan calladitos la boca en obediencia. Solamente en esa obediencia van a estar adorando a Dios. Ahora los ofrecidos, para eso no hay nada. ¿Sí? Para los ofrecidos, los que quieren hacer, los que quieren figurar, los que quieren tener puesto de esto, de lo otro, no, para eso no hay nada. Dios escoge al que no quiere. Así que siga así, no queriendo nada, y espere un momento. Otro de estos ejemplos está registrado en el libro de los Hechos. Se trata del caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio
una promesa que se cumplió. Ese mismo día, pasemos a describir el pasaje. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ustedes conocen un poquito la historia, se recuerdan que en este caso hubo un terremoto, había un grupo de hombres detenidos, presos, había uno que estaba allá al fondo, Pablo y Silas, que estaban cantando durante la noche, muy adoloridos, golpeados, pero estaban adorando, no le pararon a eso. Mientras ellos estaban adorando, hubo un terremoto, se movieron los cimientos, la tierra se sacudió, las puertas se abrieron. Cuando el carcelero se despierta, se da cuenta del caso, todas las puertas están abiertas. Por lógica, los presos tuvieron que haberse ido. Cuando el hombre saca su espada para quitarse la vida, Pablo grita desde adentro, que logró verlo, y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Ahora piense usted como buen venezolano que es. Cuando este hombre oye esa voz desde adentro: no te hagas daño, todos estamos aquí, diga: este es el que tiene el dominio de todo. Con este es que tengo que hablar. Es decir, este es el plan que está manejando todo. Ahora, el hombre se percata adentro y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Para ser salvo de qué? ¿Esto tiene que ver con salvación del espíritu y del alma? No, no. Esto tiene que ver qué debe hacer él para ser salvo, porque si ellos se volaban, a él lo iban a asesinar, a él y a toda la familia. Ahora, él viene a negociar con ellos, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la negociación? ¿A qué acuerdo tenemos que llegar para que yo no pierda la vida? Bueno, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me imagino que que este hombre había oído algo de Jesús. Sin embargo, ahí dentro de la negociación, esta es la promesa que Pablo le da. Luego dice la Escritura: y le hablaron la palabra. ¿Cómo es que Pablo le hablaron la palabra? Pero Pablo, primero no le dijiste que si cree en el Señor Jesucristo será salvo él y toda su casa. Y ahora entonces que vienes a evangelizarlo. Ya va. Yo quiero que usted analice algo. En la noche, yo llegué hasta el Concristo. Yo de ahí no pasé. Estuve 3 días en el Concristo y en la noche nos contaban a todos y en la mañana nos volvían a contar a ver si alguno había desertado, si había volado. Eso es normal. En la cárcel, es decir, entran los nuevos que vienen a recibir y le entregan una lista. ¿Aquí hay cuántos presos? Bueno, aquí hay 10. Deme la lista. ¿Sí? Deme la lista. Ok. Los contó. Tú. Listo. Están los 10, quita la lista. Listo. Los otros se fueron. Ellos tienen que responder a los otros por esos 10 que estaban ahí también. Ok. Resulta que esta gente tuvieron que sacarlos al patio, contarlo, los demás guardias que estaban ahí salir, percatarse, tomar control del asunto y luego ir a reparar las puertas, porque los presos iban a seguir presos. En este caso, excepto Pablo y Silas, que fueron los que fueron liberados ya por decisión propia del carcelero. Ahora, y le hablaron la palabra del Señor. ¿A dónde cree usted que le hablaron la palabra? A él y a todos los que estaban en su casa. ¿Cree usted que el carcelero tenía su casa dentro de la cárcel? Yo no creo eso. ¿Va a tener el carcelero a su esposa, a sus hijitos, a sus hijitas dentro de la cárcel? Yo no lo creo. Y sabiendo cómo son las cárceles aquí en Venezuela, o imaginándomela, porque de verdad que yo no voy a una cárcel desde que tenía 18 años que fui de visita en Trujillo. Más nunca. Por fuera las he visto por allá. Ahora, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los de su casa, con todo lo suyo, y llevándolos a su casa, que era otro lugar, le puso la mesa y se regocijó con ellos, con toda su casa, de haber creído en Dios. Eso está en Hechos 16, 29 al 34. Ahora, ¿qué es lo que por años a nosotros nos predicaron? Que si nosotros creíamos en el Señor Jesucristo, todos los que eran nuestra familia estaban bajo la promesa. ¿Cuál promesa? Bueno, Hechos 16, 31. No, esa promesa se la dieron a un hombre, específicamente a un hombre, y se cumplió esa misma noche. Eso es una verdad circunstancial, no trasciende para mí.
Entonces mi familia, si yo me entregué al Señor, mi familia no tiene promesa. Sí tiene promesa. La promesa es que te portes bien, que vivas el Evangelio, para que la vivencia tuya del Evangelio les predique si tú hablas mucho. Ahora, si hablas, mucho mejor todavía, pero que la vivencia vaya por encima del hablado, porque muchos hablan muy bueno y se portan muy mal. Y entonces lo que hacen con la boca, lo que dicen con la boca, con sus hechos, lo echan a perder. Y muchos dicen, pase evangélico como... Aquí no hay un Ramón, ¿verdad? Como Ramón. Me quedo mundano porque yo soy más cristiano que él, dicen algunos. Ojalá eso no sea con nosotros ni con todos los que me están viendo y oyendo por el video. Ahora, el detalle está que sí hay promesa de salvación para todos, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que esta es una verdad, de lo que le estoy hablando es una verdad circunstancial que se le dio a un hombre y se cumplió ese mismo día. Esto no le sirve a usted para usted tomarlo en oración, depositarle fe a esta promesa y demandarle o reclamarle a Dios por la salvación de su familia. No, escúcheme. Por la salvación de su familia, ya Dios hizo algo que usted ni nadie ha hecho, ni hará tampoco. Dios se desprendió de su único hijo, se separó el Padre del Hijo y el Espíritu Santo se separó en conjunto de Jesús. Jesús vino a la tierra, sufrió, padeció, recibió toda la tortura que recibió y finalmente nos salvó o proveyó para nosotros salvación. A que ya nosotros la aceptamos, excelente. Que muchos de su familia no la han aceptado todavía, ok. Viva usted el Evangelio como debe estarlo viviendo y muéstrele que la salvación y lo que usted predica y enseña es verdad, es real, y ellos también van a ser alcanzados, porque el mismo día que Jesús murió por usted y resucitó, lo hizo por toda su familia también. Ahora, esta promesa que se dio en el carcelero por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esa verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. Ahora, ¿qué produce la fe en el creyente? Una pregunta acá. Vamos a ver. Esto lo siento yo así como que no tiene sentido, pero vamos a ver a qué se refiere acá el que escribe esto acá. Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe como fruto, como don espiritual o para salvación en sustancia y naturaleza es la misma. Es decir, hay una sola fe. No hay dos fe, no hay tres fe, nada. Una sola fe. La fe como fruto, como don espiritual o para salvación en sustancia y naturaleza es la misma, parte de la naturaleza de Dios. Pero en operaciones es diferente, es decir, la fe que operó para salvarte, amén, operó para salvarte. La fe que va a operar para sanarte es la misma que operó para salvarte, pero en un área operó para salvarte y de otra forma va a operar para sanarte, para prosperarte y para estar resguardado en Dios, pero es la misma. Una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. Otra es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado, y otra es verla como aquella que produce la predicación del Evangelio, en este caso al mundo, a los incrédulos. A continuación voy a dar información acertada con bases bíblicas para responder a la intrigante ¿qué produce la fe en el creyente? Muchos han alegado que la fe es producto de la palabra, tomando como base lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Vamos a ver. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, muy importante cuando usted esté leyendo la Biblia, cuando usted lea un pasaje, tiene que ver el marco donde está escrito, el entorno, lo que se llama el contexto donde está escrito el texto que usted le está llamando la atención.
nos podemos dar por entendido que el apóstol no viene haciendo referencia a la fe del creyente, sino a la fe que produce la predicación del evangelio a quienes se les predica. Analicemos el texto con su contexto. Es decir, el creyente, por lógica, ya tiene fe. Amén. Si el creyente tiene fe, ya en él se produjo la fe. Ahora, vamos a ver el contexto donde está este texto que dice que la predicación produce fe. Porque de la justicia que es por la ley, un tipo de justicia, analicen lo que esto va para la socialización, un tipo de justicia. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga, de hacer, de realizar, haga estas cosas, vivirá por ellas. El que haga, el que obre, el que labore. Eso es en la justicia que es por la ley, la primera justicia que aparece por acá. Pero la justicia que es por fe, la que usted vive ahora, esa es la justicia número 2, la que es por la fe y en la que usted está enmarcada, porque la primera viene de el sacerdocio de Aarón. Sí, esta segunda viene del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, de la justicia que es por la fe, dice así: no digáis en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, porque, escúcheme, Pablo escribe este libro ya después de que Cristo vino, murió y resucitó. Entonces Pablo está haciendo una pregunta en cuanto a la justicia que es por la fe, que nadie diga en su corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacerlo subir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Nadie debe hacerse esta pregunta porque ya Él vino del cielo y también fue traído de entre los muertos. Así que el que diga esto está por demás decir. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la fe que se produjo en usted, eso está en Marcos 10:5, al 17. La fe que se produjo en usted, ¿se produjo cuándo? Vamos a hacer un pequeño análisis personal. Usted, cuando escuchó el primer mensaje, la primera predicación del evangelio, ¿de una vez usted aceptó el evangelio? No. Solo vinieron hoy, lo que le pasó eso. Usted más de una vez le predicaron y usted decía: no, yo estoy muy joven para eso. Eso es para los viejitos. Otros decían: no, otros mayores decían: no, eso no es para nosotros los ancianos, eso es para los muchachos que andan perdidos, que andan echando broma por ahí. Otros decían: no, eso es para los amargados. Para yo que tengo plata, tengo buena vida y tengo varias parejas, eso no es para mí. ¿Sí? Pero este mensaje sí les trastornó la vida que ustedes llevaban. Este mensaje les desestabilizó esa aparente tranquilidad, esa aparente seguridad que usted tenía
usted comenzó a hacerse preguntas por allá por dentro. ¿Y si es verdad lo que me dijeron? ¿Y si este individuo o esa individua tiene razón? Y cuando usted comenzó a ver la vivencia de algunos, decía, wow, este chico tan delincuente, tan tremendo, tan payaso que era y ahora es todo un señor. Y viceversa también. Es decir, mujeres que usted vio que fueron transformadas. Y eso fue cambiando su manera de pensar sobre este tema de lo que es el Evangelio. Y luego, con el tiempo, pasó el tiempo y en usted se despertó un anhelo, un querer, un buscar, un acercarse a esa verdad. Ahora, en Romanos 10:17 se está tratando la fe que produce el mensaje del Evangelio a los incrédulos para que se conviertan a Jesucristo y puedan así aceptar el don de la salvación. En cuanto al creyente, la fe es algo natural en Dios y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento. Muy pendiente con esto. Es decir, la fe vino a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento. Quiere decir que de la única manera que usted tenga fe es que usted nació de nuevo. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos fe. Bendiciones.